Hola, en este vídeo me gustaría hablar un poco sobre la enseñanza tradicional en Wing Chun, como muchas escuelas proclaman seguir un método de enseñanza tradicional del sistema y reflexionar un poco acerca de lo adecuado o no que resulta seguir un método de enseñanza tradicional y si realmente pues es más o menos eficaz que otros métodos de enseñanza. Primero tendríamos que definir un poco qué entendemos por método de enseñanza tradicional. Yo tampoco tengo toda la información para estar seguro de que todo lo que voy a afirmar es así. Voy a hablar un poco en función de lo que conozco, de lo que he visto, de lo que me han compartido y de lo que intuyo que más o menos todo el mundo puede un poco coincidir, ¿no? Y desde como punto de partida mi reflexión ya voy a anticipar que por lo que yo conozco creo que el método de enseñanza tradicional no es un método eficiente de enseñanza. Vamos a partir de varios puntos, ¿no? Supuestamente en el método tradicional de enseñanza en cada escuela el Sifu, bueno, evidentemente era el encargado de la enseñanza de sus alumnos, pero, y esto no pasa solo en Wing Chun, porque soy consciente que sucede en otras disciplinas, la enseñanza de los alumnos nuevos, de los recién incorporados, muchas veces no va a cargo del Sifu, sino de algún Sijin, de algún alumno de más nivel. Y esto a mí me parece un método totalmente ineficiente, es decir, en la escuela el maestro, la persona que está más cualificada y tiene más conocimientos es el Sifu y nadie más, ¿no? Puede haber algún Sijin que lleve más tiempo, que lleve, bueno, que tenga un cierto nivel y que probablemente pueda enseñar lo básico a alguien que está empezando de una manera pues bastante correcta. Pero hay que partir de la idea de que la excelencia en esa escuela va a pertenecer siempre al SIFU, ¿no? A quien tiene más experiencia y no a un alumno. Por lo tanto, delegar la enseñanza de las bases del Wing Chun, que es lo más importante y lo más difícil de captar, a un alumno en vez de a aquella persona que realmente tiene la formación y la experiencia detrás, creo que puede hacer que la cadena de enseñanza se vea entorpecida. Un alumno que ya lleva un tiempo entrenando, puedes confiar más en delegarle, ¿no? Bueno, haz este ejercicio, haz esta técnica, la enseñas, la chequeas, la compruebas que más o menos lo está haciendo bien y le puedes dar una cierta libertad para que trabaje solo, ¿no? Pero alguien que está empezando, la primera clase, la segunda clase, el primer mes, que apenas, no, bueno, apenas no sabe nada, tiene que aprender lo más básico, cuando tiene que empezar a aprender el chisao, ¿no? Delegarlo en un alumno, lo dicho, por mucho que ese alumno a lo mejor sea un alumno ya avanzado, y no siempre va a ser así, pues puede hacer que la enseñanza de esa persona nueva en sus bases, que va a marcar todo el desarrollo posterior, sea deficitario. Eso es un argumento por el cual yo no estoy a favor de este método tradicional de enseñanza. El segundo motivo es que ese alumno a cual tú le has delegado la responsabilidad de enseñar al nuevo está dejando de entrenar. Sí, se puede argumentar que enseñando también se aprende. Y es cierto que enseñando también se aprende. Pero creo que hasta que esa persona no haya acabado su propia formación, no debería empezar a enseñar tampoco. Está practicando él. Sí que es verdad que enseñando se aprende. Yo he aprendido mucho enseñando. Pero primero he tenido que aprender yo antes de empezar a enseñar. Entonces, cada clase que tú pones a un alumno a enseñar a alguien nuevo, es una clase que el Sijin, que está delegado con la responsabilidad de enseñar, no puede estar él practicando sus propias técnicas. Eso hace que también su aprendizaje se alargue en el tiempo, ¿no? Porque si cuando empieza alguien nuevo tienes que estar delegando al alumno o a alguno de los alumnos más avanzados la responsabilidad de enseñarle, él probablemente no ha acabado el sistema
y le queda ver parte del sistema y eso hace que su aprendizaje se enlentezca también, ¿no? Con lo cual, creo que hay varios problemas en este sentido, ¿no? El método de enseñanza tradicional, pues quizá también se traduce en... creo que esto sí que ya no se hace tanto, pero en una enseñanza más por imitación y menos por explicación, ¿no? Es decir, más por imitación de movimientos, sin una verdadera explicación de fondo de detrás, del por qué se hacen las cosas como se hacen, del cómo se hacen exactamente y al detalle. Y entonces el método de aprendizaje por imitación, con una explicación relativamente baja, sobre todo al principio, creo que hace que el alumno nuevo coja bastantes malos hábitos. Dependerá mucho de su capacidad de imitación. Y si no se complementa con una explicación verbal detallada, razonada y al pormenor, las posibilidades de acabar realizando pues mal ciertas técnicas se incrementa. Entonces yo creo que el método tradicional de, bueno, imítame y ya irás aprendiendo, bueno, si entrenas cada día 2 horas, pues a lo mejor pues no es tan importante. Pero teniendo en cuenta que hoy en día, pues la mayor parte de la gente entrena 3, 4 horas a la semana, 2 horas a la semana, X horas a la semana, pero no al día, hay que tener una enseñanza mucho más directa, ¿vale? Mucho más detallada, explicada, analizada y dando los detalles. Entonces, ese es otro motivo que creo que esta enseñanza tradicional, hace que no sea eficiente. Quizás es eficaz, pero requiere mucho más tiempo y que el alumno tenga una capacidad extraordinaria, por así decirlo. En cambio, si tú explicas verbalmente, no es una garantía de que lo vaya a pillar a la primera ni que lo vaya a hacer perfecto, pero es más fácil que entienda lo que está haciendo, ¿no? Entender lo que estás haciendo es importante para hacerlo bien, creo yo. Quizá otros puntos relacionados con la enseñanza tradicional, bueno, la velocidad del aprendizaje del sistema, ¿no? Yo, por mi experiencia personal, el Wing Chun es un sistema que entrenando unas 3 horas a la semana, en 6 años puedes haber visto el sistema entero. Eso no quiere decir que tu formación haya acabado. Luego tienes que pulir, tienes que perfeccionar, tienes que... Pero cuando a veces ves gente que lleva 15 años entrenando y todavía no ha aprendido los cuchillos, sí, ese método tradicional de ganártelo con esfuerzo, que pasen los años, que hayas perfeccionado hasta el más mínimo detalle, yo tengo mis dudas de que realmente un sistema como el Wing Chun, con tan solo 6 formas, contando ya las 2 de armas, que comparado con cualquier otro sistema de Kung Fu es mucho más reducido en técnica, y eso es una de las diferencias y cosas bonitas que tiene el Wing Chun, su simplicidad. Que tardes 15 años en aprender los cuchillos, me parece una barbaridad, hablando claro. Otra cosa es que tardes 10, 15 años en perfeccionar tu Wing Chun, y de hecho es un camino que no se va a acabar nunca, por lo tanto, si tú quieres perfeccionar, tienes toda la vida para perfeccionar. Pero una cosa es perfeccionar, que tienes toda la vida por perfeccionar, y otra cosa es que el sistema del Wing Chun, con lo simple dentro de lo que es un sistema de Kung Fu tradicional, que es, necesites tantos años para ver el sistema. Creo que eso hace que tu panorámica general del sistema tardes más en tenerla y sea más difícil que realmente llegues a comprender el sistema en sí mismo si tardas tanto tiempo en avanzar en este, ¿no? Evidentemente, Shaolin, Tao y Chamkyu son un bloque, Muñeco de Madera y PUG son otro bloque y las armas son otro bloque, ¿no? Y cada bloque tiene conceptos bastante diferentes entre ellos. Cuanto antes veas los 3 bloques, antes vas a tener una panorámica general del Wing Chun, ¿no? Aunque el más importante, evidentemente, es el primer bloque, y luego el segundo, y por último el tercero, ¿no? Quizá podríamos englobar también dentro de la metodología tradicional de enseñanza métodos de entrenamiento. Si nos quedamos en una metodología tradicional de entrenamiento antiguo en Wing Chun, nos estamos perdiendo muchas cosas. Es que, sin ir más lejos, si fuéramos totalmente puristas,
Los únicos elementos que trabajaríamos en las clases prácticamente serían el saco de pared y el muñeco de madera, ¿no? Claro, muchas escuelas ya hemos incorporado y yo creo que es bastante ya frecuente, quizá no universal todavía, pero sí bastante frecuente incorporar nuevos elementos como son manoplas o paus, ¿no? Focus, saco pesado, speedballs. Hay muchas herramientas que sí, seamos, bueno, no pasa nada, es verdad, son herramientas utilizadas en deportes de contacto occidental, pero son herramientas que podemos nosotros incorporar a nuestro entrenamiento, lo cual, claro, ya no es una enseñanza tradicional, ¿no? Es una enseñanza adaptada a metodologías. En metodologías, por ejemplo, trabajos de alta intensidad, ¿no? Diferentes patrones que se han desarrollado en el mundo del fitness, como son hits y tabatas, bueno, entrenamientos de alta intensidad que se pueden aplicar perfectamente al trabajo marcial, trabajo de equilibrio, trabajo de tal. Muchos de estos elementos, seguramente en otros estilos de Kung Fu, incluso en Wing Chun, existían cosas parecidas, ¿no? Por ejemplo, trabajo sobre superficies inestables, bueno, trabajo sobre palos pequeños que hace que tu equilibrio se vea en juego y tal. Bueno, que tú ahora coges una plataforma inestable y lo trabajes, en cierto modo, no es tradicional porque es una herramienta nueva, aunque estás buscando desarrollar una habilidad que ya buscabas desarrollar de otra manera, ¿no? Entonces yo creo que está muy bien que estemos abiertos a incorporar nuevas metodologías de entrenamiento. Evidentemente alguien que entrena 3 horas a la semana, pues no tiene mucha, quizá tiene menos posibilidades, pero si el Wing Chun tuviera la capacidad de profesionalizarse o alguien que pueda entrenar cada día, tienes mil cosas incorporadas de los deportes de contacto occidentales, sobre todo, por ejemplo, el boxeo tiene metodologías de entrenamiento totalmente actualizadas, eh, respaldadas por incluso estudios científicos, que para desarrollar tus habilidades de velocidad, de timing, de distancia, más allá del entrenamiento tradicional de Wing Chun, creo que aportan mucho, ¿no? Y por último, ya para acabar, claro, hay una parte del entrenamiento o de la enseñanza, mejor dicho, tradicional del Wing Chun que hace referencia a todo el ambiente cultural que rodea al arte marcial, ¿no? Mm, Aquí, bueno, creo que ya es un tema un poco más secundario para mí. Sé que para mucha gente es un tema fundamental, ¿no? El tema cultural. Eh, yo creo que hay que ser realistas. No somos chinos, no vivimos en China. Eh, Siempre es interesante tener un conocimiento cultural de aquella actividad que tú estás haciendo. Creo que enriquece y te hace comprender mejor lo que estás haciendo, conocer su historia, su origen, sus costumbres, la subcultura que es en origen, porque no nos olvidemos, la cultura del Wing Chun o de cualquier otro arte marcial no deja de ser una subcultura china, no es una cultura mayoritaria. En China la gente no el 90% no practica artes marciales, ni Wing Chun, ni Kung Fu, ni, entonces no deja de ser una subcultura china que estamos incorporando a Occidente y que por lo tanto el Wing Chun, su cultura, aunque es confuciana y eso sí que no deja de ser una cultura, no una subcultura, sino una cultura, una corriente filosófica fundamental en China, nosotros no vivimos en una sociedad confuciana. Entonces hay una serie de cosas que yo creo que está bien, ¿vale? Mantener ciertos aspectos de respeto, de tradición dentro del Kwon, ¿no? Bueno, el trato al Sifu, bueno, la relación entre los Sijindai, entre los compañeros, está claro, ¿no? Pero ni somos confucianos, ni somos budistas, ni siquiera somos taoístas, ¿no? Ahora, ¿te puede enriquecer personalmente? Bueno, yo creo que sí, ¿no? Pero pero es algo que creo que tiene que ser un poco optativo al alumno, opcional para el alumno. Es decir, habrán alumnos que les interesa pues conocer la cultura de la que viene el Wing Chun, pero hay alumnos que lo que quieren es o hacer un deporte o un entretenimiento o un hobby o un sistema de lucha o un sistema de defensa personal
o habrán quien quiera realmente trabajar un sistema que les enriquezca como personas y a este ámbito, a este grupo de alumnos, por así decirlo, sí que les puede interesar más conocer la cultura que hay detrás, ¿no? Porque en cierto modo la cultura que hay detrás moldea también cómo es el entrenamiento y eso es cierto. Pero, como digo, creo que tiene que ser un poco opcional y sabiendo que somos occidentales. No podemos establecer unas tradiciones ajenas como un dogma. Yo puedo celebrar el Año Nuevo chino con mis alumnos y lo hago y me gusta mantener ciertas tradiciones y tal. Pero seamos sinceros, eso no va a mejorar tu Wing Chun. El Wing Chun es la práctica del Wing Chun, no que llames Sifu a tu Sifu o que vayas a hacer el Año Nuevo chino, que eso está bien para socializar y para entender lo que tú estás practicando. Y creo que sería triste que se perdiera del todo, ¿eh? Si me explico, quiero decir que hay que encontrar un punto medio entre, bueno, apreciar ese origen cultural y a la vez saber que no somos chinos ni nos hemos formado en una sociedad confuciana. Y de hecho yo, de lo que conozco de la cultura china, de hecho el confucianismo no me gusta y no comulgo con él. Comulgo mucho más con el taoísmo y el taoísmo no tiene tanta influencia en el Wing Chun a nivel cultural. A nivel táctico, estratégico, como a nivel marcial, tiene más influencia del taoísmo que del confucianismo. Entonces yo me quedo más con esa parte. Lo que me aporta internamente me lo aporta a través de la práctica, ¿no? Y porque la práctica del Wing Chun creo que tiene como trasfondo teórico muchos conceptos taoístas más que confucianos, ¿no? Las relaciones sociales que se establecen en un Kwon tradicionalmente sí que son más confucianas. Y ahí es donde creo que, bueno, hay que coger las cosas con la cabeza un poco fría, ¿no? Entonces, depende de lo que tú valores. Si buscas eso, enriquecerte culturalmente y personalmente, pues puede estar muy bien. Pero seamos sinceros, que tu Wing Chun funcione no va a depender de que sigas esas tradiciones o no. Y al final estamos hablando de el ámbito cultural y del Wing Chun en sí mismo. Y en el Wing Chun en sí mismo, pues esa enseñanza tradicional en el sentido del ámbito cultural, pues creo que tampoco aporta nada. Aporta a nivel personal, pero no a nivel de práctica. Entonces, bueno, creo que cuando alguien anuncia que sigue una metodología de enseñanza tradicional, lo hace porque cree en ello, porque le gusta, y es verdad que hay una parte de atraer a un público que está buscando una enseñanza tradicional, lo cual es totalmente respetable, porque ese público existe y está bien, ¿no? Pero creo que lo que no debemos caer en el error es de pensar que porque sea tradicional es mejor. No lo es. De hecho, como he dicho al principio del vídeo, creo que hay una serie de cosas que pueden hacer que incluso sea peor o al menos menos eficiente. Quizá a la larga acaba siendo igual, pero no es tan eficiente. Bueno, esas son mis reflexiones. Creo que algo sea tradicional de por sí no implica que sea mejor. Es tradicional con lo que eso implica y quien esté buscando una enseñanza tradicional pues puede estar bien. Pero creo que es engañarse a uno mismo pensar que porque estás haciendo algo tradicional estás haciendo algo mejor. Ojo, eh, por defecto no quiere decir que estar haciendo un entrenamiento modernizado sea mejor. Eh, que yo coja el muñeco de madera, lo desclave, lo ponga en el suelo y comience a hacer movimientos de Wing Chun con el muñeco en el suelo, a inventarme historias surrealistas, no hace tampoco que sea mejor, ¿no? Es decir, yo creo que hay que estar abiertos a adaptar nuestro entrenamiento y a mejorarlo con lo que se demuestra que mejora el entrenamiento, un entrenamiento personalizado en el que el Sifu tiene el peso específico real de la enseñanza del alumno nuevo, en el que incorporamos metodologías de entrenamiento actuales, tanto en herramientas como en métodos de entrenamiento, etcétera, sin dejar de practicar las técnicas clásicas de Wing Chun. Creo que eso sí que puede aportar una mejora en el rendimiento del aprendizaje del Wing Chun en comparación a una enseñanza tradicional. Si entendemos por tradicional
lo que he explicado, porque como acabando ya vuelvo al principio, eso es lo que yo conozco como enseñanza tradicional y quizá pues no es así toda la verdad.